Me quedé atrapado en el estudio de la hija de mi jefe durante una tormenta. Entonces ella me preguntó: ¿te quedarías esta noche y me ayudarías con algo personal? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, entre el destello de un rayo y el estruendo del trueno. Y supe que aquella noche estaba a punto de convertirse en algo que jamás podría explicar a nadie, mucho menos a su padre. Pero mejor empiezo desde el principio, porque esta historia no comienza con peticiones prohibidas en medio de una tormenta. Comienza 3 días antes, cuando cometí el error de ser demasiado bueno en mi trabajo. Soy Isen, tengo 29 años y desde hace 4 trabajo como técnico de iluminación en Caldwell y Associates. Es un empleo decente, viajo a diferentes lugares, instalo sistemas complejos de luces para eventos corporativos, bodas y sesiones fotográficas. El sueldo es bueno, el trabajo lo bastante interesante, y mi jefe, Richard Caldwell, me trata con justicia, aunque rara vez entiende el lado creativo de lo que hago. La mayoría de mis compañeros ven la iluminación como algo puramente técnico: sigues las especificaciones, alcanzas el nivel requerido y pasas al siguiente encargo. Para mí, en cambio, la luz es narrativa. La diferencia entre un fluorescente frío y un tungsteno cálido no es solo la temperatura del color, es la emoción, la atmósfera, la forma en que la luz puede hacer que alguien se sienta seguro o vulnerable, hermoso u ordinario. Quizá por eso nunca encajé del todo con los demás técnicos. Ellos piensan que exagero, que pierdo demasiado tiempo ajustando ángulos y probando configuraciones cuando con lo suficiente bastaría para el cliente. Y no están del todo equivocados. Me importa más de lo que debería que todo quede perfecto. Y fue justamente eso lo que me llevó, sin esperarlo, a terminar trabajando a solas con Sofia Caldwell. Sofia era la hija de Richard, y en 4 años solo había escuchado su nombre 2 veces, una cuando él mencionó que tenía su propio negocio de fotografía, y otra cuando se quejó de sus estándares artísticos poco prácticos en una cena familiar que se convirtió en chisme de oficina. Nunca la había visto, nunca había pensado en ella más allá de preguntarme cómo sobrevivía alguien en el mundo creativo con un padre tan rígido como Richard. Su enfoque en los negocios era eficiente, práctico, obsesionado con el beneficio. Que su hija hubiera elegido una carrera basada en la visión artística parecía casi imposible. Nuestro primer choque ocurrió un jueves por la tarde, cuando Richard me llamó a su oficina con lo que describió como un favor familiar. Isen, necesito que te encargues de un trabajo este fin de semana. Nada complicado, pero requiere a alguien que realmente sepa de iluminación. Aprendí con los años que cuando Richard decía nada complicado, solía significar más complicado de lo que cualquiera querría manejar. ¿Qué clase de trabajo? Mi hija dirige un estudio de fotografía en el centro, especializado en bodas. Lleva meses quejándose de su sistema de luces. Dice que no logra los resultados que necesita. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pidió específicamente a alguien que entienda el lado creativo de la iluminación, no solo los requisitos técnicos. Te pidió a ti. Me entregó una tarjeta elegante, con tipografía fina, Sofia Caldwell Photography, dirección en el distrito artístico. Y antes de que saliera de la oficina, su voz cambió a un tono protector, casi de advertencia. Es mi hija. Comportamiento profesional únicamente. Por supuesto, señor Caldwell. Pero mientras observaba aquella tarjeta, no pude quitarme la sensación de que ese trabajo sería más complicado de lo esperado. Lo que Richard dijo no era una sugerencia, era una línea roja trazada en la arena. El sábado por la mañana conduje hasta la dirección. El edificio era un almacén renovado en el distrito artístico, grandes ventanales, ladrillo expuesto y un letrero discreto que decía SCP Studio. Aparqué la furgoneta, reuní mi equipo y me preparé mentalmente. Trabajar con fotógrafos solía ser complicado, tenían ideas muy específicas sobre la luz que a menudo chocaban con lo técnicamente posible. Y además estaba el detalle de que era la hija del jefe. Toqué la puerta principal. Tras un momento, se abrió y apareció una mujer que no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sofia Caldwell era alta, quizá 1.70, cabello oscuro recogido de manera práctica pero elegante. Vestía jeans y un suéter negro, cómoda pero profesional. Su confianza era palpable,
la de alguien que sabía exactamente quién era y lo que quería. Y sus ojos, castaños, inteligentes, enfocados, con la misma intensidad de su padre, pero sin la impaciencia detrás. Debes de ser Isen, dijo, tendiéndome la mano con firmeza. Sofía Caldwell. Gracias por venir en sábado. Un placer, señorita Caldwell. Entiendo que tiene problemas con su sistema de luces. Sofía, por favor. Y sí, problemas es decir poco. Pasa, te enseñaré con qué estoy lidiando. El estudio era impresionante. El estudio tenía techos altos, pisos de concreto pulido y varias áreas de trabajo preparadas para distintos tipos de fotografía. Pero en cuanto vi el equipo de iluminación, entendí por qué estaba frustrada. ¿Quién instaló este sistema?, pregunté, mirando una configuración que era técnicamente funcional, pero completamente inadecuada para fotografía. Farwell Lighting, respondió Sofía. Venían muy recomendados por otro fotógrafo, pero creo que no entendieron lo que necesitaba. Vi el problema de inmediato. Las luces estaban colocadas para iluminación general, no para sesiones fotográficas. La temperatura de color era inconsistente entre diferentes focos, y el sistema de control estaba diseñado solo para encendido y apagado, no para los ajustes sutiles que requiere la fotografía. Esto no va a servir para lo que haces, murmuré casi para mí mismo. Gracias, su alivio era evidente. Llevo semanas diciendo lo mismo, pero todos insisten en que el sistema cumple con los estándares de la industria. Sí, cumple, pero de iluminación de oficina. Para fotografía es un desastre. Saqué mi tableta y empecé a tomar notas. La buena noticia es que la mayoría del hardware es de buena calidad. Solo necesitamos reconfigurar completamente la disposición y reprogramar el sistema de control. ¿Cuánto tardaría eso? Calculando el trabajo, probablemente de 8 a 10 horas. Habría que reubicar la mitad de las lámparas, instalar nuevos cables de control y programar escenarios personalizados para distintos tipos de sesiones. ¿Podrías hacerlo hoy? Me sorprendió. ¿Hoy? Es mucho trabajo para un día. Lo sé, es pedir demasiado, pero tengo una boda el lunes que es muy importante para mí. La novia me eligió específicamente por mi portafolio, y no puedo entregar esa calidad con este sistema. Su voz no sonaba desesperada, pero sí cargada de una urgencia profesional que reconocí bien, la necesidad de cumplir con tus propios estándares, no solo con lo mínimo que pide el cliente. Déjame pedir equipo adicional, le dije. Si empezamos ahora y trabajamos sin pausa, probablemente terminemos todo esta misma noche. ¿En serio? Sería increíble. Con una condición, tendrás que estar aquí para probarlo todo conforme avancemos. Yo sé la parte técnica, pero tú eres quien entiende cómo debe funcionar la luz para tus fotos. Por supuesto, pensaba quedarme de todos modos. Mientras descargaba el equipo de mi camioneta, traté de ignorar esa voz en mi cabeza que me recordaba que acababa de comprometerme a pasar un día entero trabajando muy de cerca con la hija de Richard Caldwell. Comportamiento profesional únicamente, me repetí. Pero conforme avanzaba la mañana y empezamos a reubicar lámparas y probar configuraciones, me di cuenta de que esto no sería un trabajo cualquiera. Sofía tenía una comprensión intuitiva de la luz que iba más allá del conocimiento técnico. Podía ver un montaje y saber no solo si funcionaba, sino si crearía el ambiente y la atmósfera que buscaba. Baja esa luz principal unos 15 grados, me indicó, observando cómo ajustaba un foco. Necesito que ilumine el rostro del sujeto en un ángulo que dé dimensión sin generar sombras duras. Hice el ajuste y retrocedí para mirar el resultado. Tenía razón. El cambio producía exactamente la luz suave y dimensional que hacía que la gente se viera en su mejor versión en una foto. ¿Cómo supiste que eso funcionaría?, pregunté. Experiencia, sobre todo, y mucha prueba y error, respondió mientras se colocaba en la posición de la cámara y miraba por el visor. Pero también entender que la luz no es solo iluminación. Es emoción. La forma en que incide sobre un rostro puede hacer que alguien se sienta seguro o inseguro, hermoso u ordinario. Era exactamente lo que yo había pensado durante años, pero nunca había escuchado a nadie expresarlo con tanta claridad. La mayoría de la gente no piensa así de la luz, dije.
La mayoría no intenta capturar el mejor momento de la vida de alguien y hacerlo durar para siempre. Trabajamos toda la mañana y parte de la tarde. Me sorprendió lo mucho que estaba disfrutando la colaboración. Sofía entendía tanto lo artístico como lo técnico, y hacía preguntas inteligentes que demostraban que realmente estaba pensando en cómo funcionaría el sistema para su fotografía. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras probábamos la configuración final, las primeras gotas de lluvia empezaron a golpear los enormes ventanales del estudio. El pronóstico decía posibles chubascos, comentó Sofía, mirando el cielo que se oscurecía. Ojalá no sea nada grave. Pero la llovizna se convirtió en aguacero constante. Y a las 5, el cielo adquirió ese inquietante tono verde-gris que anuncia tormenta seria. Eso no pinta bien, dije, viendo relámpagos a lo lejos. Sofía revisó su teléfono. Alerta de tormenta severa. Incluso hablan de posibles inundaciones en algunas zonas. Un rayo iluminó el estudio de golpe, seguido por un trueno que sacudió los ventanales. Quizá debería irme antes de que empeore, dije, aunque aún nos quedaban horas de calibración. Con este clima, las carreteras seguro ya están inundadas, replicó, preocupada. Además, estamos tan cerca de terminar. Sería una pena detenernos ahora. Otro relámpago, tan brillante que por un instante eclipsó la luz interior del estudio, seguido por un trueno que hizo vibrar las paredes. La buena noticia es que este edificio ya sobrevivió tormentas peores, dijo Sofía con una leve sonrisa. Está construido como una fortaleza. La mala noticia es que quizá te quedes atrapado aquí un rato. En ese momento las luces parpadearon 1, 2 veces, y luego se estabilizaron. Un pequeño recordatorio de lo frágil que era la frontera entre el orden dentro y el caos afuera. No te preocupes, dije con instinto profesional. La caja de fusibles y el cableado son sólidos. Este lugar está preparado para lo peor. No te gusta dejar nada al azar, ¿verdad? Sonrió Sofía, divertida. Ella caminó hacia una pequeña cocineta. Café. Parece que tenemos tiempo que matar. La seguí y nos quedamos junto a uno de los grandes ventanales, mirando la lluvia azotar el vidrio, con las tazas tibias entre las manos. Mi padre odiaba este lugar cuando lo compré, dijo de pronto, con voz baja pero clara sobre el ruido de la tormenta. Decía que el arte no paga las cuentas, que un espacio así de grande era un desperdicio de capital. Nunca entendió que podía ser un refugio, no solo un estudio. La miré en ese momento. No era la hija de mi jefe. Era una mujer que había peleado por construir su propio rincón en el mundo. Él no ve lo que tú ves, me escuché decir. Él ve números. Tú ves cómo la luz puede tocar el alma. Mis palabras quedaron flotando entre nosotros. Ella volvió la cabeza para mirarme de verdad. Y durante unos segundos largos, el único sonido fue el aullido del viento. La distancia profesional se estaba disolviendo, y ninguno de los dos hacía nada por impedirlo. Miré la tormenta, que no daba señales de amainar, y entendí que probablemente tenía razón. Lo sensato sería esperar, terminar el trabajo y manejar a casa cuando mejorara el tiempo. En ese caso, más vale aprovechar, dije. Dejemos este sistema de iluminación perfecto. Trabajamos 2 horas más, afinando cada lámpara y programando escenarios personalizados para distintos tipos de fotografía. Mientras lo hacíamos, fui cada vez más consciente de lo cómoda que se sentía la colaboración. Sofía tenía opiniones sobre la luz que eran a la vez artísticas y prácticas, y entendía las limitaciones técnicas sin permitir que estrangularan su visión creativa. Prueba ahora el ajuste de bodas, dijo. Cuando terminé de programar la configuración final, activé el preset que diseñamos para fotografía de bodas y el estudio se transformó. La luz se volvió cálida, suave, con volumen. Ese tipo de iluminación que hace que cualquier novia se vea radiante, sin perder lo natural y lo romántico. Es perfecto, dijo Sofía, con una satisfacción genuina en la voz. Exactamente lo que necesitaba. Mientras contemplábamos nuestro trabajo, otro relámpago iluminó el estudio y me di cuenta de lo tarde que era. Afuera la tormenta seguía desatada. Pero dentro,
Rodeados por la luz cálida y la satisfacción del trabajo bien hecho, se sentía casi acogedor. Debería revisar el pronóstico, dije, sacando el teléfono. Las noticias no eran buenas, la tormenta había arreciado, había reportes de inundaciones en varias carreteras principales y recomendaban evitar cualquier viaje no esencial hasta la mañana. Parece que esta noche no voy a ninguna parte, dije. Me lo temía, Sofía frunció el ceño, sinceramente preocupada. Lo siento mucho. Si no te hubiera pedido quedarte hasta tarde, ya estarías en casa. No es tu culpa. El clima es así. Aún así, no deberías dormir en tu camioneta ni nada por el estilo. El estudio tiene un pequeño departamento arriba. Nada lujoso, pero hay un sillón y un baño. Puedes quedarte ahí esta noche. La oferta quedó suspendida entre nosotros, y comprendí que habíamos cruzado a un territorio que definitivamente no entraba en comportamiento profesional únicamente. Pasar la noche en el estudio de la hija de Richard Caldwell era justo el tipo de situación que debería evitar. Pero la alternativa era manejar en plena tormenta o dormir en la camioneta en un estacionamiento que ya se estaba inundando. Es muy amable, dije. Si estás segura de que no es molestia. Claro que no, respondió. Y algo en su tono me hizo mirarla con más atención. Además, hay algo más que quería pedirte. Algo personal. La forma en que dijo personal aceleró mi pulso, y supe que, en algún punto entre las discusiones técnicas de la mañana y la colaboración creativa de la tarde, todo había cambiado. ¿Qué tipo de algo personal? ¿Te quedarías esta noche y me ayudarías con algo personal? La pregunta quedó entre los dos como un reto, y entendí que toda la noche nos había llevado a ese instante, la tormenta afuera, la iluminación íntima que habíamos creado juntos, la expresión de Sofía, mitad vulnerabilidad, mitad determinación. ¿Qué tipo de algo personal? Repetí, aunque una parte de mí temía la respuesta. Tengo un proyecto en el que llevo meses trabajando. Algo completamente distinto a las bodas. Algo que significa más para mí que cualquier otra cosa que haya fotografiado. Se acercó, y pude oler su perfume mezclado con el aroma a lluvia que se colaba desde afuera. Pero no puedo terminarlo sin la luz adecuada. Y no puedo confiar en cualquiera para que entienda lo que intento crear. ¿Qué clase de proyecto? En lugar de responder, fue hacia un gabinete en la esquina del estudio y sacó un portafolio. No le he mostrado esto a nadie. Ni a clientes, ni a otros fotógrafos, ni siquiera a mi padre. Abrió el estuche y me entregó una serie de fotografías en blanco y negro que me dejaron sin aliento. Eran retratos, pero no se parecían a nada de su trabajo comercial. Eran imágenes crudas, íntimas, emocionales, que capturaban algo esencial de la experiencia humana, muy por encima de la perfección técnica. Son increíbles, dije, estudiando cada imagen con cuidado. La luz, la composición, la emoción. Esto es material de museo. ¿De verdad lo crees? Había algo vulnerable en su voz, como si me estuviera mostrando una parte de sí misma que siempre había mantenido oculta. Lo sé, afirmé. ¿Por qué no se lo has mostrado a nadie? Porque no es comercial. No encaja con lo que la gente espera de la fotografía de bodas, y es demasiado personal para que una galería lo represente. Tomó el portafolio de vuelta con un cuidado casi reverente. Mi padre diría que es una pérdida de tiempo, y la mayoría de mis clientes no lo entenderían. Pero a ti te dice algo. Me lo dice todo. Miró las fotos una vez más antes de cerrar el portafolio. De esto quiero que me recuerden. No solo como otra fotógrafa de bodas que toma fotos bonitas. Lo entendí al instante. Esas fotografías eran su intento de crear arte que importara. De probar que era más que una empresaria exitosa. Era una artista con algo importante que decir. ¿Qué necesitas de mí? Me falta una toma para completar la serie. Es la más importante, dijo, la que lo une todo. Se movió hacia otra zona del estudio, donde había una cámara montada frente a un fondo sencillo. Pero la iluminación tiene que ser perfecta. Tiene que capturar algo que las palabras no pueden expresar. Muéstrame. Durante la siguiente hora, Sofía me explicó su visión para la fotografía final. Era compleja,
Requería varias fuentes de luz trabajando juntas para crear capas de sombra e iluminación que contaran una historia sin recurrir a símbolos obvios. Los requisitos técnicos eran exigentes, pero la visión artística era brillante. «¿Lo entiendes?», dijo cuando terminé de ajustar la configuración de luces. «¿De verdad entiendes lo que quiero crear? Porque no se trata solo de perfección técnica. Es usar la luz para revelar algo verdadero sobre la condición humana». «Exacto». Me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «Por eso te necesitaba aquí esta noche. No solo por la parte técnica, sino porque ves lo que yo veo». Mientras afinábamos la configuración, me fui dando cuenta de lo íntima que se había vuelto la colaboración. Trabajábamos muy cerca, nuestras manos rozándose de vez en cuando al ajustar el equipo, nuestros rostros a centímetros al analizar cómo cambiaban los ángulos de luz. «Pruébalo ahora», dijo, colocándose frente a la cámara. Activé el montaje que habíamos creado y el estudio se transformó en algo mágico. La luz golpeó el rostro de Sofía exactamente como lo había imaginado, creando profundidad y dimensión que no solo revelaban su belleza física, sino algo más profundo: fuerza, vulnerabilidad, determinación y una valentía serena nacida de perseguir su visión artística pese a los obstáculos. «Eso es», susurró, mirando la toma de prueba en la pantalla de la cámara. «Eso es exactamente lo que necesitaba». Pero mientras estudiaba la imagen, me di cuenta de que había cambiado algo en su mirada hacia mí. La colaboración profesional se había desplazado hacia algo más personal, más peligroso. «Isen», dijo en voz baja, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Por qué te hiciste técnico de iluminación en lugar de fotógrafo?» La pregunta me tomó por sorpresa. «¿Cómo? Entiendes la luz y la composición mejor que muchos fotógrafos que conozco. Tienes el ojo de un artista. Entonces, ¿por qué trabajas para mi padre en lugar de crear tu propia obra?» Era una pregunta que me había hecho innumerables veces, casi siempre de madrugada, cuando me invadían las dudas sobre mis elecciones. «Porque soy bueno en lo técnico, pero no tengo tu valentía». «¿Qué quieres decir? Tú estás dispuesta a arriesgarlo todo por tu arte, a mostrar un trabajo personal y vulnerable aunque la gente no lo entienda». «Yo nunca he sido lo bastante valiente para exponerme así. Quizá lo que pasa es que nunca has tenido la oportunidad adecuada». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sonó mi teléfono. El nombre de Richard apareció en la pantalla. «Maldición», murmuré, viendo la hora. «Casi medianoche». «No contestes», dijo Sofía rápidamente. «Tengo que hacerlo. Es mi jefe». «Isen», la voz de Richard sonaba tensa. «¿Dónde estás? Llevo horas tratando de localizarte». Miré a Sofía, que escuchaba mi parte de la conversación con ansiedad evidente. «Sigo en el estudio de tu hija». El proyecto de iluminación tomó más tiempo de lo previsto. Y luego llegó la tormenta. ¿La tormenta? ¿Están seguros? Sí, estamos bien. El edificio es sólido y la inundación no ha llegado a esta zona, pero las carreteras están muy mal. Probablemente no pueda manejar a casa hasta mañana». Hubo una pausa, y casi pude oír cómo Richard pensaba. «¿Te vas a quedar a pasar la noche en el estudio de Sofía, en el apartamento de arriba?» Ella me lo ofreció, y parecía más seguro que intentar manejar con este clima. Otra pausa. Esta más larga. «Pásame a Sofía». Le tendí el teléfono a Sofía, que lo tomó con evidente desgana. «Hola, papá». «Sí, estamos bien. El proyecto salió muy bien». «No, él ha sido completamente profesional». «Lo sé». «Sí, lo entiendo». Me devolvió el teléfono. «Isen, quiero que me llames en cuanto estés listo para regresar por la mañana». «Por supuesto, señor Caldwell». Y Isen, lo que dije sobre comportamiento profesional, lo decía en serio. «Lo entiendo, señor». Cuando colgué, nos quedamos en silencio incómodo un instante. «Es protector», dijo finalmente Sofía. «Debería serlo. Eres su hija. También soy una mujer de 47 años capaz de tomar sus propias decisiones». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Una declaración de independencia dirigida a su padre, pero entregada directamente a mí. La mitad de mi cerebro gritaba peligro, sal de aquí ahora. Mi trabajo, la confianza de Richard,
toda mi carrera estaban en juego. Pero la otra mitad veía a la mujer que escondía su alma en fotografías en blanco y negro, que esperaba desesperadamente ser vista de verdad. Entendí en ese instante que el mayor riesgo de mi vida también podía ser lo único que se sentía completamente correcto. Y entonces, se movió. No dijo ni una palabra más. Caminó hacia mí con una determinación serena, me tomó el teléfono con cuidado y lo dejó boca abajo sobre un escritorio al otro lado de la habitación. El gesto fue más poderoso que cualquier confesión, había cortado simbólicamente la conexión con su padre, con el mundo exterior, con todas las reglas. El mensaje era claro, aquí, ahora, éramos solo nosotros, y ella estaba imponiendo las suyas. Había algo desafiante en su voz, y entendí que habíamos llegado al punto en que debíamos decidir qué sería esta noche. El proyecto profesional estaba terminado. El sistema de iluminación, perfecto. Su serie personal, completa. Ya no había ninguna razón técnica para que yo siguiera ahí. Pero ninguno de los dos dio un paso para dar por terminada la velada. Isen, dijo, acercándose. Hay algo más que necesito decirte. ¿Qué cosa? Cuando le pedí a mi padre que enviara a su mejor técnico de iluminación, yo ya sabía de ti. ¿Cómo? Había visto tu trabajo antes. No solo instalaciones técnicas, tus proyectos personales. La miré, aturdido. ¿Cómo los viste? Subiste unas imágenes hace unos años, dijo. Instalaciones de luz que creaste para galerías y exposiciones independientes. Eran brillantes, creativas, innovadoras, artísticas. Te he seguido desde entonces. ¿Sabías quién era yo antes de hoy? Te pedí específicamente para este trabajo porque quería colaborar con alguien que entendiera que la iluminación puede ser arte, no solo función. Se acercó aún más, lo suficiente para sentir el calor de su cuerpo. Y porque quería conocer a la persona capaz de crear belleza en los espacios oscuros. La admisión quedó flotando entre nosotros y comprendí que todo lo de ese día había sido orquestado, no manipulado, exactamente, pero sí planeado por alguien que sabía lo que quería y no temía percibirlo. Sofía, sé que esto es complicado. Sé que mi padre me despediría si supiera lo que estoy pensando ahora mismo, dijo. Sé que venimos de mundos distintos y que hay una docena de razones para no hacerlo. Entonces, ¿por qué me lo dices? Porque a veces las cosas más hermosas suceden cuando eres lo bastante valiente como para ignorar las razones por las que no funcionaría y enfocarte en las razones por las que sí podría. Alzó la mano y me tocó la cara, y sentí como todas mis ideas sobre límites profesionales y comportamiento adecuado se desvanecían como humo. ¿En qué piensas ahora mismo? Pregunté. Pienso que he pasado la mayor parte de mi vida siendo la hija responsable, la mujer de negocios exitosa, la persona que siempre elige lo seguro. Su pulgar trazó mi pómulo. Pero esta noche, atrapada aquí contigo, creando algo hermoso juntos, siento que soy la persona que estaba destinada a ser antes de aprender a tener cuidado. ¿Y quién es esa persona? Alguien lo bastante valiente para arriesgarse por algo extraordinario. Antes de que pudiera responder, me besó. Fue suave al principio, tímido, como si hiciera una pregunta. Pero cuando le respondí el beso, cuando me permití sentir todo lo que había mantenido a raya desde que la conocí, se volvió algo más profundo. Al separarnos, supe que habíamos cruzado una línea que lo cambiaría todo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Dentro, en el estudio, rodeados por la luz perfecta que habíamos creado, parecía que habitábamos un universo privado. Sofía, dije en voz baja. Tu padre me mata si se entera de esto. Entonces habrá que procurar que no se entere, respondió, sonriendo. Al menos no hasta que averigüe cómo decirle que me estoy enamorando de su técnico de iluminación. ¿Eso estás haciendo? ¿Enamorarte de mí? Creo que empecé a caer en el momento en que entendiste lo que intentaba crear con mi fotografía, cuando miraste más allá de lo técnico y viste el arte. ¿Y qué pasa después de esta noche? No lo sé, admitió. Pero sé que no quiero que sea solo una noche. Quiero ver qué podemos crear juntos, en lo profesional y en lo personal. Afuera, la tormenta empezaba a amainar. Ninguno de los dos mencionó que probablemente ya podía conducir a casa sin peligro.
En vez de eso, pasamos el resto de la noche hablando de arte, de sueños, del valor que hace falta para crear algo significativo en un mundo que a menudo valora la seguridad por encima de la belleza. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales del estudio, entendí que, en algún punto entre ajustar ángulos de luz y compartir visiones, había encontrado algo que buscaba sin saberlo, alguien que comprendiera que lo más importante sucede entre lo práctico y lo posible. Debería irme antes de que tu padre espere mi llamada, dije, mientras los primeros rayos iluminaban el estudio. Lo sé, contestó. Pero no soltó mi mano. Isen. Sí, esto no es solo una noche para mí. Lo que dije de ver que podemos crear juntos, lo dije en serio. Aunque sea complicado. Sobre todo porque es complicado. El mejor arte siempre lo es. Mientras recogía mi equipo y me preparaba para salir, comprendí que todo en mi vida estaba a punto de cambiar. Ya no era solo el técnico de iluminación de Richard Caldwell con aspiraciones artísticas, era alguien que había encontrado una colaboradora, un espíritu afín y algo peligrosamente cercano al amor. La pregunta era si ambos seríamos lo bastante valientes para seguir adelante cuando la tormenta terminara y el mundo real irrumpiera en el universo perfecto que creamos juntos. Algunos riesgos, estaba aprendiendo, valen la pena, especialmente cuando implican crear algo hermoso con alguien que entiende que el arte y el amor suelen requerir el mismo tipo de valentía.